Hay ciertos momentos en la historia de la tecnología que, bueno, marcan un antes y un después, y WannaCry fue, sin duda, uno de esos momentos. No hablamos solo de un virus, ¿eh? Fue una auténtica llamada de atención global que puso en jaque a todo el planeta, desde hospitales a gobiernos. Vamos a desgranar juntos la anatomía de este ciberataque, que no tuvo precedentes. La fecha clave es esta, viernes 12 de mayo de 2017. Para casi todo el mundo era el inicio de un fin de semana cualquiera, pero sin que nadie lo supiera, en el mundo digital se estaba gestando una tormenta perfecta que estaba a punto de estallar a una escala que nadie había visto jamás. Y cuando la tormenta llegó, vaya sí golpeó. De la noche a la mañana, el mundo se encontró bajo un asedio digital masivo. Vamos a ver cuál fue el impacto inicial y cómo se extendió el caos por todo el planeta. Fijaos en la lista, porque es muy reveladora. No fue un ataque dirigido a un solo sector, ni mucho menos. El sistema de salud británico, el gigante de las telecomunicaciones Telefónica en España, la logística mundial de FedEx, los trenes alemanes. El ataque sencillamente no discriminó. Y la escala fue, bueno, la escala fue simplemente brutal. Hablamos de más de 230.000 ordenadores infectados. Pero ojo, que no es solo un número. Detrás de cada uno de esos equipos hay una historia real. Un hospital que tuvo que cancelar operaciones y desviar ambulancias, una fábrica entera parada, una oficina, pues eso, completamente paralizada. Y si el número de equipos asusta, el alcance geográfico es igual de impactante. Más de 150 países. La propia Europol lo calificó de ataques sin precedentes. Es que esto demuestra a la perfección cómo funciona nuestro mundo interconectado. Una sola amenaza digital puede convertirse en una crisis global en cuestión de horas. Y claro, la pregunta que todo el mundo se hacía era evidente. ¿Pero cómo es posible que pase algo así? ¿Qué había detrás de esta parálisis digital que se extendió tan lejos y tan rápido? Pues para entender la causa, primero tenemos que conocer al culpable. Su nombre, WannaCry, un nombre que desde entonces se ha convertido en sinónimo de caos digital. Vale, WannaCry era un tipo de malware que se conoce como ransomware. Para que nos entendamos, es como un secuestro digital. El programa se cuela en un ordenador, secuestra todos los archivos importantes, fotos, documentos, todo, cifrándolos para que no puedas abrirlos y luego te deja una nota de rescate en la pantalla. Su método era un proceso de 3 pasos muy claro. Primero, la infección. Y aquí está la clave. A diferencia de otros ransomware, WannaCry era un gusano. ¿Qué significa esto? Que podía propagarse solo, sin que nadie hiciera clic en nada. Una vez dentro, venía el segundo paso, el cifrado, que dejaba todos los archivos KO. Y por último, la demanda de rescate que pedían en Bitcoin para que fuera más difícil de rastrear. Pero la historia de verdad interesante de WannaCry no es tanto lo que hizo, sino de dónde salió. Porque esto no lo crearon 4 ciberdelincuentes en un garaje. No, no. El motor que lo movía era algo mucho, mucho más sofisticado y peligroso. Esta cita del presidente de Microsoft, Brad Smith, lo resume a la perfección. Es que, para que nos hagamos una idea de la magnitud del asunto, no estamos hablando de una simple herramienta de hackeo. Estamos hablando de la filtración de una arma digital de nivel estatal que, de alguna manera, acabó en las manos equivocadas. Y aquí tenemos a los dos protagonistas de este drama. Por un lado, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la famosa NSI, que fue quien desarrolló la herramienta, y por otro, un misterioso grupo de hackers llamado The Shadow Brokers, que de alguna forma consiguió robarla y la filtró al mundo apenas un mes antes del ataque. Y el nombre de ese misil Tomahawk digital era Eternal Blue. Este exploit lo que hacía era aprovechar un fallo de seguridad muy grave en el sistema operativo Windows. La NESA conocía este fallo, y en lugar de comunicarlo se lo guardó para sus propias operaciones. La ironía es que Microsoft ya había lanzado un parche para arreglarlo 2 meses antes del ataque, pero claro, muchísimas organizaciones no lo habían instalado todavía. En medio de todo este caos global, cuando parecía que ya nada podía detener la expansión del virus, la historia dio un giro de guión totalmente inesperado. La solución no vino de una gran empresa de ciberseguridad ni de un gobierno, vino de un joven investigador que trabajaba desde su casa. Es que la cronología de cómo se paró todo esto parece de película, de verdad. Tenemos a Marcus Hutchins, un chaval de 22 años conocido en Internet como Malware Tex. Él, estaba simplemente investigando el código. De repente se da cuenta de que el malware intenta conectar con una dirección web, un dominio, que no existía. Y por pura curiosidad decide registrarlo. Le costó unos $10 nada más. Pues bien, lo que no sabía es que al hacer eso, sin querer, había activado una especie de interruptor de emergencia, un kill switch, que los propios atacantes habían dejado en el código. Y así, de golpe, la propagación mundial del gusano se detuvo en seco. Claro, una vez que la amenaza inmediata se contuvo, todo el mundo empezó a hacerse la misma pregunta: ¿quién tiene la culpa de todo esto? Y como era de esperar, las acusaciones empezaron a volar en todas las direcciones.
El debate fue, desde luego, complejo. Voces muy conocidas como Edward Snowden o Vladimir Putin culparon directamente a la NSA por haber creado esta arma y haberla mantenido en secreto. Por otro lado, los expertos en ciberseguridad apuntaban a las empresas por una negligencia clara, no haber instalado un parche de seguridad que ya estaba disponible. Y en sitios como el Reino Unido, la oposición política acusó al gobierno de dejar al sistema de salud totalmente vulnerable por culpa de los recortes. A pesar de todo este cruce de acusaciones, las investigaciones oficiales de países como Estados Unidos o el Reino Unido terminaron señalando a un culpable muy concreto, el programador norcoreano Park Jin-hyuk y el llamado Lazarus Group, un grupo de hackers muy conocido y que se cree que trabaja para el gobierno de Corea del Norte. Pero más allá de buscar culpables, el verdadero valor de analizar un caso como el de WannaCry está en las lecciones que nos dejó. O sea, ¿qué podemos aprender de este desastre para que algo así no vuelva a pasar? Las lecciones son muy claras y a día de hoy siguen siendo vitales. Lo primero y más básico, mantener siempre los sistemas actualizados y aplicar los parches de seguridad en cuanto salen. Es que es la primera línea de defensa. Lo segundo, tener siempre copias de seguridad y, si es posible, que estén desconectadas de la red principal. Es el único plan B que funciona de verdad. No son solo consejos técnicos, son las defensas fundamentales que podrían haber evitado todo este desastre. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la gran pregunta. WannaCry demostró que las armas digitales que desarrollan los gobiernos pueden filtrarse y acabar causando un daño brutal a la población civil, a empresas, a hospitales. Esto cambia por completo las reglas del juego y nos obliga a reflexionar sobre qué significa de verdad estar seguros en un mundo donde un misil Tomahawk robado puede ser simplemente una línea de código.